Pues muchas gracias, Jesús está preparado ya. Sí. Muy bien, buenos días. Es obligado, pero es sincero el agradecimiento a estar aquí. Sobre todo porque, bueno, al principio se ha dicho que veníamos 3 expertos, pero bueno, yo en realidad yo no me puedo calificar como tal, sinceramente, no lo digo por falsa humildad. Y aprendo mucho de personas como las que me han precedido en la palabra, que tienen una experiencia mucho más práctica y real que la que puedo tener yo. Bueno, quizá pueda aportar un enfoque a lo mejor diferente, no lo sé, eso es lo que espero, y lo haré desde lo que puedo conocer, ¿vale? Que es la visión educativa o la visión pedagógica de esta realidad. Y debo decir que hay 2 limitaciones en mi exposición. La primera ahora surge precisamente también de lo que se comentaba en esta primera pregunta, ¿no? Y es que el concepto, que es un MOOC, pues no es irrelevante porque estamos hablando de ello. Y en ese sentido he de decir que, bueno, comenzaré exponiendo algunas ideas para centrarlo, porque claro, todo lo que le diré, si hablo de los MOOC, tendrá que ir en relación con lo que yo conceptualizo como tal cosa, ¿no? Y por eso un grado de acuerdo deberíamos tener. Y por otra parte, claro, lo que voy a hacer es una visión personal, por lo tanto, es matizable, es discutible, es opinable, bueno, está basada en datos y experiencia, pero no quiere decir que sea, digamos, una realidad científica, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a, como dice el título de mi primera diapositiva, tratar de exponer algunas fortalezas o debilidades que observo en esta experiencia interesante que ha surgido en los últimos años. Ay, perdón. Bueno, si vamos a un documento del año 2010 en el que se hace un primer análisis de lo que fueron los primeros MOOCs, pues nos encontramos con algunas características que son importantes a destacar. Hablan de conectividad, hablan de redes sociales, hablan, como ha ocurrido en muchos MOOC, de un experto de reconocido prestigio, que es el que ofrece a través de las redes su conocimiento. Hablan de una colección de recursos que se ofrecen además con acceso libre. Y hablan de 2 cosas que luego se han ido, quizá, digamos, en la mayoría de este tipo de cursos, bueno, dejando de lado, en alguna medida, o esa es mi visión. Por una parte, el compromiso activo de los estudiantes, lo de masivo estaba desde el inicio, que se autoorganizan y que establecen sus propias metas y sus propios intereses. Cuando hablamos de innovación, a mí si hay algo que realmente me parece innovador de este tipo de propuestas, es precisamente esto, y para mí choca mucho desde el punto de vista didáctico, porque siempre hemos dicho que la enseñanza hay que planificarla, hay que diseñarla, y nos encontramos con unas experiencias formativas en las que no hay objetivos, no hay expectativas, no hay intereses previos, hay lo que cada uno quiera aportar a esa experiencia de aprendizaje. Eso sí que me parece una innovación realmente, bueno, que hay que asimilar y ver realmente en qué consiste, ¿no? Y por otra parte, derivado de todo esto, no hay ninguna obligación formal. Es decir, bueno, sí, los MOOC tenían un calendario y tenían una temática acerca de la que aprender, pero fuera de eso no había nada más. No había unos contenidos preestablecidos, no había una evaluación tampoco determinada y, por lo tanto, podríamos decir que es una experiencia de educación, podríamos decir, anárquica, por decirlo de algún modo, desde luego no planificada en el modo habitual. Por lo tanto, esos principios que se basan en eso que se ha denominado conectivismo, bueno, pues en principio es un enfoque, ¿no? Vamos a decir que sea todavía una teoría, pero en el que se habla de cosas que luego sí que se han materializado en lo que llamamos MOOC. No voy a extenderme en estas ideas, además están expuestas ahí en un documento que he enviado, pero sí hay algunas cosas que me gustaría subrayar, ¿no? Y en relación con lo que decía. Esos juegos de lenguaje de lo que habla el conectivismo, en los que son los propios usuarios los que deciden cómo esa experiencia de aprendizaje se va a desarrollar. Esto, insisto, es algo que para los que somos del ámbito de la educación nos resulta difícil, ¿no? Cuando hablamos de objetivos, de competencias, de una evaluación para el aprendizaje, si no tienes, digamos, unas líneas sobre las que actuar, resulta difícil entender cómo se van a desarrollar y hacia dónde conducen. Pero está claro que de lo que están hablando es de que hay personas que están en las redes, que pueden conectarse, que pueden aprender entre ellas y que esa experiencia es valorable analizarla y desarrollarla en un entorno, desde luego, abierto y en un entorno masivo. ¿Qué fortalezas podríamos encontrar o qué valores desde el punto de vista de lo que nos ofrecen los MOOC desde el punto de vista educativo? Bueno, pues vamos a analizar algunas. En primer lugar,
ha vuelto, en mi opinión, a revalorizarse lo que supone la formación online en la educación superior. Todas estas experiencias realmente han supuesto repensar, redefinir, como se ha dicho anteriormente, todas estas experiencias que llevamos años en los campus virtuales y en otros entornos tratando de hacer. Y han supuesto un acicate, una manera de enfrentarse a otra situación diferente. Al mismo tiempo, y esto también se puede ver en iniciativas como la de la Unión Europea con el Open Education, ¿no?, ha supuesto también poner en valor el concepto de educación abierta y analizar de qué manera y cómo se puede implementar esa realidad. Y, sin ningún lugar a dudas, y lo estamos haciendo en múltiples debates que están surgiendo por todas partes, en congresos como este o en otro tipo de encuentros, es el papel de la universidad de la educación superior en todo este entramado. Porque, de hecho, los MOOC, surgen en entorno universitario, son profesores universitarios, quizá no surgen como institución, surgen como personas que quieren realizar una experiencia educativa novedosa, pero luego ha sido apropiado por instituciones educativas, ¿no?, por grandes universidades que han considerado que tenían que decir algo en este sentido. También, por otra parte, se ha observado que hay una demanda enorme por parte de la población acerca de este tipo de recursos. Se ha comentado con experiencias concretas en el caso de la UPV, ¿verdad? Y aquí hay unos datos, se ven muy mal, lo lamento porque además está tomado de un informe que se ha publicado en el mes de enero de EDX, en el que llama la atención nuestro lugar como país, ¿no? Es decir, como se ha indicado antes, en el número de registros nos encontramos en la 6ª posición en los cursos de EDX, pero luego en la certificación, el ratio de certificación, es decir, el porcentaje de alumnos que siguen el curso, se registran y acaban, estamos en el primer lugar. Quiere decir que, evidentemente, existe una demanda, y esa demanda de una formación especializada, de alta calidad, a la que tenemos que hacer frente, y esto la experiencia de los MOOC nos lo ha venido a mostrar, ¿no?, y nos lo está mostrando de una manera muy evidente. Por otra parte, ha habido la necesidad, y está todavía existiendo esa necesidad, de ver qué enfoque metodológico utilizamos para enseñar en estos entornos. Está claro que hemos perdido el monopolio de la enseñanza y, por eso, yo creo que es una de las razones por las cuales las instituciones universitarias quieren, retomar este empeño, ¿no?, para ver si podemos encontrar otra vez ese hueco y no perdemos más de aquí. Inmediatamente yo creo que también han aparecido otros entes, otras organizaciones que, a la vista de esto, pues están tratando también de incluirse en esta experiencia para poder también, tener su trozo de pastel en este mercado, porque no deja de ser algo así, ¿no? Y, sin duda alguna, nos ha derivado a tener unas nuevas necesidades en el proceso formativo, ¿no? En el cambio audiovisual, es decir, lo que decíamos de la comunicación la hemos de mejorar, debemos saber cómo realizarlo, y en el intercambio de información. El rol docente se modifica. Y aquí, evidentemente, estamos aprendiendo una serie de estrategias que nos han de implicar a aquellos que nos ocupamos de la formación inicial del profesorado. Sin duda alguna, porque estos enfoques están llegando y con gran necesidad vamos a necesitar modificar este tipo de cosas. 4 estrategias en las cuales modificamos nuestra forma de interactuar en ese proceso de comunicación didáctica. Y lo decía al principio, la narración. Es decir, no es algo que yo tengo elaborado y transmito, es algo que en el diálogo se produce. Por eso, y esto no es novedoso desde el punto de vista educativo, pero sí a la hora de considerarlo en la formación, ¿no? Compartir concepciones, es decir, reunir a un grupo y decir, bueno, ¿qué queréis que aprendamos? No, esto es lo que tenéis que aprender. Una estrategia adaptativa, flexible. Las tecnologías nos lo permiten. Otros contextos más analógicos hacen difícil esto. Sin duda alguna, los MOOC, que son entornos abiertos, flexibles, que rápidamente se pueden modificar, son adaptables. Y nuestra enseñanza formal, desgraciadamente, no lo es tanto y parece que cada vez se vuelve más rígida, ¿no? La interacción y la reflexión, que está muy unida con el tema de la evaluación. Desde luego, el dar un papel protagonista a los alumnos en la evaluación, como ahora después comentaré, me parece uno de los valores más interesantes de este tipo de experiencias en educación. Como decía,
estas experiencias en las que, debido al carácter masivo, digamos que quizá más que un principio sobre el que actuar ha sido, digamos, el resultado de tener a muchos alumnos y no poder dar respuesta a todos ellos por parte de un grupo o unos docentes, que somos limitados en ese tipo de experiencia. Entonces, bueno, damos papel al alumno para que evalúe, coevalúe y en esa experiencia se produzca también un aprendizaje. Pero no deberíamos olvidar estos principios de evaluación que en estos momentos son los que en el ámbito de la educación se consideran como los que deberíamos desarrollar para un pensamiento crítico orientado al aprendizaje sostenible, es decir, que nos permita poder seguir aprendiendo. No es una evaluación que nos restrinja desde este punto de vista y con experiencias de protagonismo del propio alumno en ello. En sexto lugar, la flexibilidad y la estabilidad, algo que echamos mucho de menos en la educación formal, ¿no? Pues si todo va bien, a lo mejor al año que viene arranca un posgrado que coordino en la universidad, pero que lleva casi 2 años y medio de trabajo previo hasta que finalmente se implanta. Claro. Es decir, y probablemente cuando se pueda realizar a lo mejor ha cambiado ya el panorama y resulta que ese posgrado debería haberse redefinido. Pero claro, hay una serie de aspectos formales, burocráticos, que nos obligan a que esa adaptabilidad no la podamos realizar, mientras que este tipo de experiencias eso no tiene ninguna restricción y permite, por supuesto, que se pueda avanzar en este sentido. Como se decía en mi presentación, actualmente pues, me ocupo también de una dirección de un campus virtual de 9 universidades, ¿no? Campus virtual compartido entre 9 universidades, que tiene la potencia precisamente de la unión y de la relación entre instituciones. Sin embargo, aunque es una fortaleza esa colaboración y se observa cómo, y se ha comentado, hombre, estar en una plataforma, en un entorno en el que hay mayor visibilidad, en el que hay sinergias, pues evidentemente es una potencialidad importante. Sin embargo, yo observo que a pesar de que es una fortaleza, aún esas sinergias y esas relaciones son de agregación más que de colaboración real, ¿no? Y es un que deberíamos seguir avanzando. Pero es verdad que si no se producen entre las instituciones, entre las personas sí que ocurre, ¿de acuerdo? Y sería muy interesante ver la cantidad de redes nuevas que se crean entre personas que no se conocían, pero que a través de un MOOC y de un interés común han conseguido construir, generar una comunidad auténtica de aprendizaje, fuera incluso ya del propio MOOC y por otras vías, ¿no? Entonces, eso es realmente un elemento muy relevante. La internacionalización también lo es. La posibilidad de encontrar en un mismo contexto alumnos de muy diversa consideración cultural, lingüística, idiomática, etcétera, ¿no? En nuestras experiencias, por ejemplo, en el G9, que eran asignaturas compartidas, ¿no? En el que te encontrabas con alumnos de las 9 universidades en una sola, solo esa variedad, incluso también el hecho de que fuesen de titulaciones diferentes, enriquecía de tal manera el aula virtual que era una de las cuestiones que siempre se ha valorado más positivamente por el profesorado y por los propios alumnos, ¿no? Es decir, esa riqueza y esa variedad. Y luego, como también se ha apuntado, el hecho de que se han desarrollado herramientas tecnológicas con relación a todo esto y se siguen desarrollando muy interesantes, desde plataformas específicas hasta todo lo que supone el análisis de datos y de análisis de toda la información que se va recabando a través de ello. Y concluyo este apartado de fortalezas diciendo que, evidentemente, un elemento es el de la colaboración online entre los estudiantes. Y hay una dimensión que a veces no se subraya suficientemente, pero que es muy importante, que es la dimensión social y afectiva de ese contexto. Es decir, cuando los alumnos de un MOOC se sienten satisfechos de la participación, no es solo porque han aprendido cosas, es porque han sido capaces de encontrar una relación que afectivamente le ha sido significativa, oportuna, adecuada, y que han permitido, por lo tanto, también hacerlo en un entorno agradable, en un clima social en el que hemos coincidido a pesar de las enormes diferencias que nos podrían separar por otras razones, ¿no? Y, evidentemente, el cómo en estas experiencias, de un modo también autoorganizativo, las personas que participan consiguen apoyar sus propios aprendizajes de una manera colaborativa. Bueno, pero también hay que analizar algunas debilidades de la experiencia. Evidentemente, he dicho al principio que no todos los MOOC son iguales, ni todo es la misma realidad, pero, bueno, si me permitís, hablando de una manera genérica, pues sí que podríamos hablar de algunas cuestiones. Aunque hay una expectativa de que las metodologías cambien,
Lo cierto es que muchas de ellas se basan en formas de enseñar que desde el punto de vista educativo podríamos decir que estaban superadas, pero que se han vuelto de nuevo a incorporar de una manera bastante llamativa. Es decir, conceptos como los que aparecen ahí, que en el discurso y en la investigación en educación parecía que ya habíamos conseguido decir que no eran suficientes, que eran condiciones de aprendizaje que los propios sistemas educativos que funcionan ya no consideran como relevantes, pues se han vuelto de nuevo a materializar en buena medida en este tipo de cursos. Como, por ejemplo, el centrarse exclusivamente o de manera muy notable en el contenido, ¿vale?, de entender el conocimiento como un producto o elementos, claro, de un carácter que podríamos decir de educación bancaria en el sentido de Freire, de que el conocimiento lo posee el experto y se lo tiene que facilitar a aquellos que son sus alumnos que no lo conocen, ¿no? Por otra parte, se ha apuntado que los MOOC son innovación, y a veces se ha hablado de la innovación disruptiva, ¿no? Ese término está muy de moda. Pero en alguna medida, y bueno, si nos vamos a los primeros y a los, digamos, prototípicos, pues ellos mismos reconocen que bueno, es que su concepción, digamos, de lo que era la educación y la educación online, pues no era muy adecuada, ¿no? Y entonces, bueno, pues buscaban revolucionar, pero no sabían muy bien cómo, ¿no? Y, de hecho, bueno, pues ellos mismos autocritican que muchas de estas experiencias realmente, desde el punto de vista educativo, no han supuesto una innovación importante. Claro, hablar de que introdujimos, poner fechas, y eso fue una innovación, o que, bueno, pues los compañeros, en fin, son ideas, digamos, de sentido común en muchas ocasiones, pero que no podíamos considerarlas como tal, ¿no? Yo creo que, a ver, es evidente que las experiencias formativas forman un conocimiento para aquel que las aplica, pero también hay una investigación y unos resultados de la investigación en educación que deberían ser aprovechados, ¿no? Sirva como ejemplo, bueno, pues este esquema básico de lo que sería un diseño instruccional apoyado en lo que la investigación de décadas en este ámbito se ha desarrollado, en el que centra el elemento básico de la formación en el problema. Cuando se hablaba antes del vídeo del maquillaje, ¿no?, y del éxito que tenía, pues radica en esto. Uno quiere aprender eso porque le soluciona un problema, ¿vale? Nuestro dilema muchas veces es que no somos capaces de problematizar al alumno para que quiera aprender. En todo caso, adquiere información, pero no aprende. Y una serie de elementos, como aparecen ahí alrededor del problema de la integración, no voy a meterme en ello, la activación, la aplicación, la demostración, que son formas, estrategias de diseño de la instrucción que sabemos que producen aprendizajes profundos, que son los que realmente nos interesa desarrollar. Bueno, el término no es original, pero cuando se habla de los MOOC se habla de esta cuestión, ¿no?, la McDonaldización del conocimiento. Y es verdad que resulta, a veces cuando se oye hablar de este tipo de experiencias, claro, a mí siempre lo del masivo me ha resultado muy problemático de asumir, ¿no? Es decir, ¿por qué necesito yo tener 30.000 alumnos? ¿O por qué necesito tener 1.000 alumnos? Lo digo como docente. Es decir, porque, entre otras razones, cuando uno tiene que preparar una acción formativa, siempre tiene en mente con quién va a trabajar. Y cuando no sabes absolutamente nada de quiénes pueden ser los destinatarios, evidentemente lo que tienes que hacer es una estandarización, ¿vale? Bueno, pues voy a preparar algo que probablemente pueda servir para todos o para la mayoría, ¿vale? Eso, evidentemente, limita mucho y hace que pensemos en algo que, bueno, pues en los años 60 se hablaba de las máquinas para enseñar, ¿verdad? Es decir, podríamos diseñar máquinas para que cualquiera pudiese aprender cualquier cosa. Y ahí el rol docente, evidentemente, quedaba de una manera muy limitada, incluso, bueno, pues se hablaba de eso, ¿no?, de materiales a prueba de docentes, a pesar de ello. Eso quiere decir que necesitamos, yo creo que es importante, que el aprendizaje se oriente hacia las características individuales y se pueda hacer una atención diferenciada, ¿no? Y en los diseños de los cursos masivos esto es complejo o difícil de alcanzar. No quiero decir que no sea posible, pero evidentemente, tal y como ahora los tenemos, supone una limitación que, en mi opinión, es relevante. Da la sensación de que muchas de nuestras experiencias previas en formación online no se han considerado.
Es decir, es verdad que necesitamos, y es muy bueno que compartamos conocimiento para que no volvamos a inventar de nuevo aquello que ya otros habían hecho. Pero partiendo de la experiencia, por ejemplo, del campus virtual compartido G9, en el que desde el año, pues hace ya más de 15 o 18 años, se ha venido desarrollando esta experiencia, es decir, no se puede decir que eso no puede continuar siendo desarrollado, ¿de acuerdo? Son experiencias que necesitan ver. Y, por lo tanto, creo que muchas de estas acciones han carecido, digamos, de la información previa o del conocimiento previo de lo que en formación online o en e-learning se ha venido desarrollando en este tiempo. La función docente en todo esto, yo creo que tiene un valor, sobre todo desde el punto de vista, como dije antes, de la evaluación. Y, claro, cuando finalmente todo se reduce a algunas pruebas estandarizadas y automatizadas de evaluación, pues evidentemente el elemento disminuye y la capacidad de apoyar los aprendizajes también lo hace. Por eso creo que es necesario que en el diseño de este tipo de experiencias se incluya, de alguna manera, ya se ha hecho con el tema de la evaluación por pares, pero que además se incluyan lo que supone una evaluación. Y evidentemente eso exige un diseño. Y yo creo que cuando ha habido algún fracaso en alguno de estos cursos que ha tenido que suspenderse o se ha iniciado y luego se ha tenido que dejar de desarrollar, más que por problemas técnicos, que esos afortunadamente los solucionó bien porque existen ya, digamos, la madurez para poder desarrollarlos, ha sido por una cuestión del diseño, por una cuestión de cómo llevamos a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Y entonces, bueno, se han dado cuenta que es necesario repensar un poquito antes de lanzar este tipo de experiencias. Hay, por otra parte, como decía, docentes que el tema de la masificación les puede resultar de interés desde su punto de vista como si fuesen, digamos, estrellas del rock, ¿no? Pero algunos lo critican desde este punto de vista. Es decir, hay por parte de algunas instituciones la idea de que esto es una visualización de la institución, una especie de publicidad de lo que tenemos, ¿no?, para atraer alumnos. Y en este ámbito, ¿verdad?, parece como que volvemos a la figura del experto y de la comunicación unidireccional en toda esta experiencia. Y entonces, cuando se quiere reforzar por esta vía el MOOC, pues yo creo que no favorece ni a los docentes ni tampoco a las propias universidades que lo desarrollan, ¿no? Fundamentalmente porque, bueno, pueden tener una dimensión en un momento determinado útil, pero no siempre es así. Se ha hablado de la educación abierta y, en efecto, los MOOC tienen e incluyen en su concepto esa realidad. Pero, en mi opinión, tienen una visión parcial de esa realidad, es decir, no la llevan de una manera tajante y real. Es decir, es verdad que hay materiales que se pueden introducir de una manera libre, el acceso a la matriculación también es directa, pero luego siempre vamos introduciendo algunas limitaciones a todo ello, ¿no? Es decir, por ejemplo, la posibilidad de que el propio alumno genere también sus contenidos, de que remezcle, de que recree todo este tipo de cuestiones. Parece que se lo damos todo como empaquetado y luego, evidentemente, también la posibilidad de que cualquiera pueda, digamos, utilizar de una manera libre todo ese conocimiento. Hay una serie de principios, ¿no?, que se adoptan en este principio de educación abierta que no sé si son asumidos realmente de una manera clara por todos los que participan en ello. Para mí la educación fundamentalmente es un servicio, pero evidentemente otros lo entienden como un negocio. Yo no, es decir, no es una cuestión que sea despreciable, pero bueno, es un valor determinado, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones nos vamos encontrando con algunos que actúan con ese modelo Disney. Es decir, te ofrezco ahora esto para que a continuación puedas consumir algo, ¿no? Es decir, digamos, yo te ofrezco esto, pero ahora a partir de aquí, pues, bueno, pues tienes, por ejemplo, el libro de texto, o tienes que puedes descargar en ebook, pero que tienes que comprar en Amazon, o tienes esta posibilidad de seguir aprendiendo, pero ya en un curso en el cual hay que matricularse, hay que pagar. Es decir, bueno, actúa un poco como de pantalla, y yo creo que esto está bien, puede ser oportuno, pero siempre y cuando, ¿verdad?, pues la información sea clara. Digo, mira, puedo ofrecerte hasta aquí, ¿verdad? No pretendamos entender que con esto vamos a ser como un alumno de los que se encuentran en esas universidades en las que se ofrece. Hace unos 10 o 15 días leía un post en un blog que suelo seguir con una afirmación que en principio asumí enseguida, ¿no? Y decía, mire, esto de los nativos digitales, ¿vale?, que tanto repetimos, una expresión que ha tenido éxito, es un mito. Daba razones y argumentos acerca de ello
que yo, desde luego, corroboro por mi experiencia también. Es decir, pensamos que como las personas que ahora van a aprender en red son nativos digitales con esa expresión, van a tener todas las capacidades para poder desarrollarlo, y eso no es cierto. Es decir, poder llegar a un MOOC, aunque es abierto, aunque es libre, no es accesible para todas las personas desde el punto de vista de sus competencias digitales y también desde sus competencias como aprendices. Del mismo modo que los docentes necesitamos cambiar nuestras formas de enseñar, cuando aprendemos necesitamos también modificar las formas como hemos aprendido hasta ahora, ¿no? Y entonces, en ese sentido, digamos que requiere un nivel de autonomía muy alto y unas competencias digitales que, aunque parezcan para la mayoría de nosotros básicas, porque estamos habituados a utilizarlas, no son las comunes en este tipo de cosas. Y cuando se habla de los MOOC como la democratización del conocimiento, del saber, además del saber especializado y universitario, pues habría que también matizar realmente hasta quiénes pueden aprovechar ese tipo de conocimiento y de qué manera pueden hacerlo. Y concluyo. Desde luego, el papel del docente, ya lo hemos venido diciendo en toda la exposición, es muy relevante. Yo creo que lo que ocurre es que, evidentemente, debe cambiar sus formas de actuación. Pero cuando el contenido está por encima del docente, cuando el diseño instruccional es muy jerárquico y muy de arriba abajo, cuando se introducen nuevas formas para profesionales, porque evidentemente, claro, en estos cursos masivos pues necesitamos tutorización. ¿Cómo lo hacemos? Los profesores docentes no pueden hacer eso. Bueno, pues vamos a contratar, ¿verdad?, a otras personas con qué perfil, con qué formación para que hagan esa tarea, ¿no? Entonces, de alguna manera, en mi opinión, puede ser que estemos desvalorizando esa función que tiene el docente en todo este tipo de realidades, ¿no? Y, bueno, yo no sé si hay un vídeo por ahí en Internet que les recomiendo, en el que habla en un TED, en el que se habla del modelo de educación de IKEA, ¿no? Y pone el ejemplo simple, ¿no? Decir, bueno, pues ustedes van a comprar este mueble, el Stranda, ¿no?, y le dan el manual de instrucciones, ¿vale? Y lo que hacemos habitualmente en educación es coger ese manual y repartírselo entre los alumnos y decirles, bueno, estudiénselo, ¿vale?, y dentro de 15 días les pondré un examen sobre ese ejercicio. Claro. Y te dirán, bueno, ¿y dónde está? ¿Y el mueble? ¿Y por qué tengo que aprender esto? Tiene que aprender porque en algún momento determinado va a ir a IKEA y puede que necesite comprar ese mueble, pues ya sabrá cómo montarlo, porque ya lo ha estudiado, ¿vale? ¿Y no me va a dar el mueble? No, no es necesario. Usted tiene las instrucciones, están muy claras, apréndaselo y haga este desarrollo, ¿no? Es decir, cuando eliminamos elementos como la construcción, como la participación activa real, pues estamos llevando a, bueno, que el contenido es necesario, el manual de instrucciones lo necesito, pero luego tengo que ponerme manos a la obra para poder realmente aprender. Y termino. Hace también unos días, no sé de qué manera, porque a veces cuando vas por Internet pero localizas algo, vi esto y me pareció un ejercicio de creatividad muy interesante. Una persona que estaba estudiando un máster dijo, voy a crear la tabla periódica de elementos, pero del conectivismo. Lo traigo al final porque empecé con ello y quisiera acabar con ello, ¿no? Me gustaría... Y entonces introduce ahí todos estos elementos que son conceptos que esta persona relaciona con el conectivismo, con las comunidades de práctica, con las redes, con los PLES, ¿no?, con las redes de aprendizaje personal. Y me parece interesante porque precisamente puede ser algo que nos inspire a la hora de organizar nuestros MOOC, ¿no? Es decir, de todos estos conceptos, ¿cuáles podemos desarrollar? Porque yo vuelvo al inicio, me parece que la idea innovadora era la de ese conectivismo, esa idea un poco anárquica, un poco loca, de hacer una formación totalmente diferente y basada en redes, ¿verdad? Bueno, pues a ver si eso nos ayuda a pensar. Y yo no sé si los que están en la sala son adictos a las series, pero si alguno lo hay, sabrá quién es Walter White. Sí, por las risillas creo que saben quién es, ¿no? Y bueno, pues este personaje dijo, tú conoces el negocio y yo conozco la química. Bueno, pues yo quizá de una manera humilde, pues conozco algo de la química, ¿no? Otros conocen el negocio. Vamos a ver si nos unimos, ¿verdad?, y hacemos que los MOOC y cualquier otra experiencia en formación online que la necesitamos, pues tenga la calidad y tenga la oportunidad de hacer que las personas aprendan de un modo mejor. Muchas gracias.